Estamos en casa de mi amigo Cuelé. ¿Cuelé? Cuelé Xolo. Cuelé Xolo. Xolo. Estamos en su casa desayunando y con su familia, con su primera esposa, con su hijo mayor, su hija, Aila, Balé, Guelé y con otros familiares. Él nos ha invitado a desayunar café. La tribu Hamar vive de la agricultura, pero sobre todo de su ganado, de las vacas y algunas cabras. También son muy habilidosos en la fabricación de la miel. Bueno, son las abejas las que hacen la miel, pero ellos veremos cómo obtienen esta miel. Gracias a nuestro amigo nos vamos a introducir en la gran cultura de los Hamar, que es un pueblo que vive en remotas tierras del sur de Etiopía, no lejos del gran río Omo que desemboca en el gran lago Turkana. Estamos en el Cuerno de África, en Etiopía, también conocida como el Techo de África, donde los especialistas localizan la cuna de la humanidad hace más de 3 millones de años. Estas tierras eran conocidas en los textos clásicos como Nubia y más tarde como Abisinia. Sabemos que en el primer milenio antes de nuestra era, poblaciones semíticas procedentes del reino yemenita de Saba llegaron a Etiopía. Entre las numerosas especies de aves destacan las garcillas huelleras alrededor de los ñu a los que desparasitan. La jirafa Camelopardalis, el más alto de todos los mamíferos, está muy bien adaptada a terrenos áridos como este y aguantan varios días sin beber. Con su lengua prensil atrapa las hojas de los árboles. Su cuello tiene 7 vértebras, como el resto de los mamíferos, pero notablemente alargadas. Tanto machos como hembras tienen cuernos cubiertos de piel para su defensa y con sus extremidades anteriores dan fuertes coces. Este animal gregario es polígamo. Los machos más viejos monopolizan la reproducción. Posee un fino sentido del oído y muy buena vista. Ágil, puede galopar superando los 50 kilómetros por hora. Antes, muy abundante en toda África, ahora solo se encuentra en el este, ya que por su caza excesiva ha sido exterminada en el oeste. Los Hamar habitan las tierras altas del sudoeste de Etiopía. Estamos a unos 1000 kilómetros de Addis Abeba, en la encrucijada entre los paralelos 5 y 6 y los meridianos 36 y 37 grados de latitud norte. Después de dejar el pueblo de Arba Minch, que quiere decir 4 fuentes, rodamos por una pista intransitable en época de lluvias hacia el oeste. A partir de aquí, entramos en un territorio habitado por varias tribus que se rigen por sus costumbres y tradiciones que tienen fuerza de ley. Aquí habitan de 30 a 35.000 personas de distintas etnias, entre las que se encuentran los Hamar. Durante la época de lluvias, marzo y abril, permanecen en los poblados, ocupándose de tareas domésticas. El ganado pasta en las cercanías. Después de las lluvias, de mayo a septiembre, los pastores se trasladan con sus ganados en busca de pastos. De noviembre a febrero, ya en plena estación seca, se cultivan los campos de sorgo, mijo y maíz. Los hombres han adoptado las cartucheras negras de piel como parte de su indumentaria distintiva. Las chozas cubiertas de paja son de planta circular. Cada casa es habitada por una mujer que puede ser primera o segunda esposa y sus hijos. Entre los Hamar funciona un parentesco ritual por el que un visitante no solo es acogido según reglas de hospitalidad, sino que es realmente introducido en una familia mediante una especie de adopción. En mi caso, fui adoptado por la familia que ya les presenté. Cuelé, el patriarca, era mi amigo, pero en el contexto social Hamar actuaba como un padre.
Tiene 2 esposas y 11 hijos. Con el mayor Aila vamos a su campo de sorgo, el cereal más extendido en África, pues crece mejor con el calor y es muy resistente a la sequía. Sin embargo, es preciso defender el grano casi maduro de unos voraces vecinos, los pájaros. Esta es precisamente una trampa. Tal dificultad hace convertirse a los hamas en espantapájaros vivientes. Niños y jóvenes pasan la mayor parte del día, en la época previa a la cosecha, sobre plataformas elevadas, espantando a los intrusos con ayuda de sus ondas. El país ha sufrido hambrunas de forma sistemática a lo largo de la historia por depender de la lluvia de forma inmediata. No hay embalses ni otra forma de aprovisionamiento, de manera que si la lluvia se retrasa, la cosecha no llega y aparece el hambre. En los núcleos urbanos de Etiopía y áreas más densamente pobladas, el hambre es inevitable, pero en el caso de los Hamar, al disponer de sorgo y mijo, cereales que pueden conservar en sus graneros durante bastante tiempo, la falta de lluvias es menos dramática. Aila, siempre sonriente, se convirtió en un simpático hermano adoptivo. Al conocerme, se quitó uno de sus brazaletes y lo puso en mi brazo. Gadi es una primera esposa y, como todas, se distingue por su collar de hierro con una prominencia anterior. La primera esposa tiene más derechos y ostenta su autoridad sobre la segunda. Destaca el cuidadoso adorno corporal y el peinado de los Hamar, pero sobre todo llaman nuestra atención las señales que marcan la espalda de las mujeres. El castigo corporal forma parte de las costumbres matrimoniales de esta etnia. Las mujeres exhiben las cicatrices con cierto orgullo, ya que estar casada conlleva un estatus superior. Los Hamar dedican mucho tiempo a embellecerse. Perforan los lóbulos de sus orejas, llevan brazaletes y pulseras. Destaca su peinado con trencillas, al que dan mucha importancia y desde muy jóvenes comienzan a exhibir una gran coquetería. El atuendo de la mujer consiste en una falda y un delantal de piel. Su vestido se adorna con varias filas de conchas marinas que se obtienen mediante trueques de tribu a tribu desde las lejanas costas del Océano Índico. La piel se protege y maquilla con una mezcla de polvo ocre y manteca de vaca, cosa que también encontramos en otros pueblos ganaderos como los Himba y los Tatoga. Esta sería una prueba más del origen nilótido de estos pastores africanos del centro y sudoeste de África. También es costumbre bastante extendida y compartida con otras tribus extirpar los incisivos inferiores centrales. A los hombres también les encanta adornarse con pendientes y brazaletes y llevan un pequeño asiento de madera que además les sirve de cabecera. Con la punta de su cuchillo realizan incisiones de líneas y formas geométricas. En nuestra convivencia puede comprobar que además de malaria sufrían de parasitosis intestinales. Sin embargo, el nivel de nutrición era aceptable al combinar una dieta vegetal con las proteínas de la carne. El agua, fuera de la época de lluvias, es cada día más costosa de encontrar.
Para ello han de cavar en la cuenca del río seco y en recipientes de calabazas la transportan hasta el poblado. Estas calabazas, cortadas por la mitad, hacen de enormes tazas para tomar una especie de infusión de café que ofrecen amablemente a todas horas y es difícil rechazar. Tribus como los Hamar conocen bien la naturaleza de sus tierras y su ingenio los hace encontrar siempre agua con mayor o menor dificultad durante todo el año. Como en toda África, el trabajo de buscar agua es propio de la mujer. Un cuento Hamar recoge que para que un niño retrasado en el lenguaje comience a hablar, un buen remedio es viajar hasta las aguas del río Kara o del lago Galeb. El fluir de las aguas facilitaría el de las palabras. Continuamos atravesando el territorio Hamar, donde aún hay vida salvaje como el impala de África Oriental. Ahora es la época de las competiciones entre machos rivales que han de defender sus harenes de 15 a 20 hembras. La hembra es similar al macho, pero más pequeña y sin cuernos. En el camino nos encontramos con unos simpáticos apicultores de la tribu vecina de los Shalaluk. Vienen de Keyafa y aunque agricultores, también crían algo de ganado. Es frecuente encontrar buscadores de miel que siguen el patrón recolector al extraerla de los panales salvajes de huecos de árboles o rocas. En esta región encontramos, sin embargo, una incipiente apicultura. Han iniciado una industria que supone la construcción y colocación de colmenas. Los hombres son Charca y Sarse, y la mujer se llama Bado. Hablan la lengua Bana. La miel constituye la principal producción artesanal local y nadie osa tocar el contenido de sus colmenas en ausencia de sus propietarios. Son muy estrictos en el respeto a esta costumbre. Como vemos, preparan artesanalmente las colmenas que luego colocan en lo alto de los árboles a salvo de animales. Las abejas construyen fácilmente sus panales en estos troncos huecos y depositan allí la miel que tanto apasiona a los Bana. Piensen que la miel es prácticamente el único alimento dulce asequible. Bromeamos con Bado, a quien dijimos que era una mujer de armas tomar. Les preguntamos por el camino hacia un importante mercado al que deseábamos acudir. Desde las primeras expediciones a estas regiones a finales del siglo pasado, la historia está plagada de guerras y por ello su afición a las armas, que han obtenido con relativa facilidad de desertores o mediante trueques. Nos despedimos de estos nuevos amigos y continuamos nuestro camino hacia Dimaca.
Después de atravesar un abandonado camino en el que ya no encontraremos gasolina ni suministro alguno, llegamos al mercado local en Dimaca. El mercado tiene lugar en un pequeño enclave en un cruce de caminos. Aquí acuden periódicamente, cada 2 semanas, individuos de las distintas tribus de la región para comprar y vender sus productos. Como en todos los grupos humanos, dependen entre sí para satisfacer sus necesidades basándose en la reciprocidad, característica de estas sociedades de pequeña escala. El uso del dinero, la birra etíope, está bien extendido. En este mercado se puede encontrar leña y paja para construir las chozas. Pueblos como los que aquí acuden a intercambiar producen bienes en pequeña cantidad. No se llega a almacenar lo suficiente para generar excedentes y, por tanto, las desigualdades sociales son mínimas. En cambio, en sociedades industriales de gran productividad, sí ha habido aumento de la desigualdad que ha llevado a mecanismos de control para proteger la riqueza. Gobierno, policía e impuestos se desarrollan paralelamente. Sin embargo, en este mercado se refleja cómo estas estructuras no se hacen necesarias. También se pueden comprar cereales como mijo y sorgo. Una lata puede servir como medida y las calabazas son buenos recipientes para el transporte. Se puede comprar miel, manteca, conchas y cuchillos, entre otras cosas. Horario y calendario tienen poca importancia en este mercado. Como en el resto de Etiopía, se rigen por el calendario juliano, que los sitúa 7 años y 8 meses de retraso con respecto al nuestro, dando idea del aislamiento y de la permanencia en el pasado. Los exóticos adornos de algunos hombres tienen un significado. Puede ser que el portador haya cazado un animal salvaje y así lo hace saber durante un tiempo. La tradición oral Hamar habla de 2 primeros personajes ancestrales denominados Bita. Uno se llamaba Banki Maro y el otro Elto. Fueron los primeros en hacer fuego y eran los propietarios de la tierra y del ganado. A veces se sientan o descansan la cabeza sobre sus pequeñas banquetas de madera, de las que rara vez se separan. También se venden pollos y ganado. Se compra tabaco que aspiran por la nariz. Este individuo con el cuerpo pintado de blanco pertenece a la tribu Kara, emparentada con los Hamar, y que habitan en el Valle del Omo. Les encanta la pintura corporal, especialmente el blanco y el ocre rojo. Las relaciones con los grupos colindantes son variadas. Algunos son viejos enemigos, como los Mursi y los Borana, mientras que los Turkana son amigos. Aún se sabe poco sobre los Hamar. Por su vocabulario deducimos que fueron primero agricultores y después ganaderos. Según su mitología, eran originarios de las montañas donde practicaban la agricultura y después, por el contacto con los pastores nilótidos occidentales, adoptaron la ganadería. Todo mercado como este se justifica por el hecho de que las distintas economías no son casi nunca autosuficientes. Así, el comercio entre distintas regiones es un rasgo de todos los sistemas económicos, desde los más arcaicos hasta los más sofisticados. Incluso en pequeños mercados locales como este, se adquieren bienes que pueden provenir de lejanos confines, como las conchas marinas y las cuentas de colores. Las conchas han servido como moneda hasta hace poco. Este polvo rojo es utilizado como pigmento corporal por las mujeres. Se vende en medidas pequeñas. Los Hamar hablan una lengua homótica
que es un subgrupo de la familia lingüística cushita. Practican la circuncisión, como es la costumbre entre las etnias de esta región. Sin embargo, no todas, pues otros como los Ñangatón y los Mursi no se circuncidan. Como hecho social, el mercado vincula a las tribus y los jóvenes encuentran una buena ocasión para el flirteo. Estos encuentros se consolidan después en las danzas que se celebran a la caída de la tarde. Los rojos y vivos colores del atuendo femenino son llamada para los mozos, que como este, no pueden resistir a los encantos exhibidos por la sonriente joven. Como en todos los mercados, se celebran los negocios y estas mujeres, después de las ventas, beben unas cervezas. Antes de que caiga el sol, dejamos Dimaca y nos dirigimos al lugar en el que durante toda la noche los jóvenes danzarán y entablarán amistades. La danza es practicada por una fila de chicas que baila al ritmo delante de otra fila de chicos. Los pasos adelantan y retroceden, como en el juego del inicio de las relaciones amorosas. Después de los preludios, se dirigen a la pareja que desean para bailar uno frente al otro. Música y danza son universales como lo son sus efectos emocionales y fisiológicos. Provocan un sentimiento emocional de bienestar o euforia que hace que se usen con fines de seducción o patrióticos como tambores de guerra o inducir posesiones de espíritu o estados de trance. Siempre comprenden una base de repetición y producen una satisfacción emocional al participar. Puede que no haya diferenciación entre sonido y movimiento como entendemos en Europa, y más bien sea un todo indistinguible como precisamente lo representa el lenguaje. Al igual que en otras manifestaciones, tenemos dificultades para interpretar y explicar una mentalidad y una cultura desde otra distinta como es la nuestra. En nuestra lengua decimos que acaba la visita, pero permanecerá el vínculo de parentesco ritual con el pueblo Jamar. No, 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 no.